Luego, una pregunta que te quiero hacer, porque es algo que se busca mucha información y igual la sabes tú, las QE, has hablado del sector financiero no bancario, ¿las QE crean depósitos en el sector financiero no bancario? Porque aquí yo leía a Alf precisamente que hablaba en su newsletter que sí, Dani Fernández también, unos últimos vídeos, hablaba que a través del sector bancario sí que puede comprar bonos al sector financiero no bancario, en la banca central, y por lo tanto crear depósitos directamente. Pero es una cosa que si estoy sincero, no la tengo 100%, estoy hablando con la boca pequeña, y es una pregunta que te voy a dejar luego. Y si nos da tiempo, podemos hablar de los préstamos garantizados también y cómo el gobierno está empezando a controlar el dinero a través de garantizar los préstamos de los bancos y cómo puede dirigir todo ese dinero, pues como esto ha dicho, al género, al cambio climático, a la vivienda, y es tremendo y nadie está prestando atención a esto. Lo escribía Rasen Napier, un artículo que también recomiendo leer, y si nos da tiempo hablamos. Pero bueno, contéstame si quieres esa pregunta, a ver si puedes, lo de las QE, ya para cerrar un poco el tema también de las QE. Fíjate, que ¿cómo hace las QEs? La Reserva Federal no hace directamente las QEs, utiliza distribuidores primarios, los primary dealers. Evidentemente, hay varias formas de cómo tú puedes destruir el dinero. Uno, comprando bonos, vendiendo bonos, perdón, vendiendo bonos. Dos, no haciéndose nuevos préstamos. O tres, impagando los préstamos. Sí, ¿Qué sí. hace la Reserva Federal? Pues no puede ir directamente a comprarle pues, a un fondo de inversión, a un fondo de pensiones o a un ciudadano, porque no tienen cuentas maestras con la Reserva Federal. Esa es la cuestión aquí. Solo lo pueden hacer los distribuidores primarios. Y aparte, a los distribuidores primarios, si la Reserva, por regulación, se le obliga a comprar bonos de la Reserva Federal. Tienen la Sí. obligación. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tiene que utilizar estos distribuidores primarios para ir a comprarle pues, a un ciudadano, a comprarle un bono. Pues para Mm. hacer eso necesita un distribuidor primario. No lo hace directamente. Entonces sí puede crear un depósito, pero evidentemente esto lo va a hacer la banca comercial. Y si tiene incentivos, para hacerlo. Porque para prestar, un banco tiene que encontrar pues gente que quiera pedir prestado. Sí, Segundo, sí, sí, sí. que los intereses que cobre compensen pues El el riesgo, riesgo sí, 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 de efectivamente. hacer ese préstamo, y quien vaya a pedir sea digno de crédito. Esas son las Pero tres variables para que entonces, un Diego, banco a través del sector bancario, sí que la banca central puede acabar con la intermediación del sector bancario, puede, creando un depósito en el sector no bancario, puede, digamos. claro, Ujú. puede, pero si tiene los incentivos para hacerlo. Y Sí, aparte, hay otro problema que tienen los bancos centrales y que en su momento, como dijo, ya sabes que yo soy muy de Jeff Snyder, en este sí. caso, soy de Jeff Snyder. Sí, 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 lo sé. El problema de que se quejaban son muchos de los funcionarios de la Reserva Federal son de las regulaciones y sobre todo de Basilea III, que no se habla de Basilea III. Basilea III tiene dos ratios importantes. Uno que es el ratio de cobertura de liquidez, que es un ratio que obliga a tener en su balance, creo que lo dijo Pecatielo, un 12% de HQLA, es decir, activos líquidos de alta calidad. De alta calidad. ¿Cuáles son esos activos? Y por regulación, bonos del tesoro, reservas bancarias, MBAs y ABS, bonos pues, de activos. De hecho, por eso en los repo se pueden utilizar bonos hipotecarios y se Ujú. pueden utilizar y se han utilizado CDOs y ahora CLOs, que esto es la madre del cordero, que nadie está hablando aquí. Y bueno, ahí es donde es lo mismo que un CDO, pero se empaqueta absolutamente de todo tipo de deudas tóxicas, muchas de Ya, ellas triple la, C, tit- la y que titulación se, de la economía, sí, es terrible. exacto, y que se ha utilizado, pues se utiliza como colaterales o como garantías Ujú. en los repos. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, pues ratio de cobertura de liquidez te obliga a tener esa cantidad para, por si se producen corridas bancarias. ¿Qué pasa? Sí. Que si el riesgo de contraparte aumenta,
aumenta, entra otro ratio, el ratio de apalancamiento suplementario, que te obliga a aprovisionar más. Es las famosas aprovisionar, cuando nos dicen, no, es que los bancos tienen que aprovisionar porque si hay shocks de crédito y todo. Esto es el ratio de apalancamiento suplementario. ¿Y qué hace el ratio de apalancamiento suplementario? Que los bancos no puedan ampliar, expandir sus balances. Es decir, no puedan conceder nuevos préstamos porque tienen que o tener más bonos o más reservas bancarias. Porque evidentemente los bonos hipotecarios y los bonos respaldados por activos van a tener riesgo y los reguladores, ni los distribuidores primarios, ni cuando quieres hacer tú tratos para obtener liquidez, no te lo van a aceptar. Entonces, evidentemente, pues te van a obligar a tener mucho más. Si tienes que aprovisionar mucho más reservas bancarias y muchos más garantías, pues evidentemente no puedes conceder más préstamos. Entonces, por mucho que la Reserva Federal quiera que los bancos hagan préstamos con clientes o con ciudadanos, no lo van a hacer porque las regulaciones se lo prohíben, a no ser, porque los bancos son expertos en eludir regulaciones, que el riesgo o el beneficio de saltarse las regulaciones supere el riesgo. Sí. Solo en ese caso, que tengan ese incentivo. Pero bueno, en condiciones Y normales están restringidos. Entonces, vivimos en un sistema que se creó, estas reglas de Basilea III, con respuesta a la crisis financiera de 2008, para supuestamente hacer más seguro el sistema, y pues está provocando pues que el sistema no se esté haciendo más seguro, que el sistema se esté ahogando. Y evidentemente esta es una de las causas claras de por qué la escasez de dólares, y está en estas regulaciones de Basilea III, que está ampliando pues que no se produzcan dólares. Entonces, pues los bancos, si se les restringe el balance, pues es evidente que no pueden hacer más préstamos, por mucho que se quiera o por mucha demanda de préstamos que haya, porque la percepción de riesgo de contraparte, y evidentemente los ciudadanos no tienen garantías de calidad suficientes como para pedir prestado, pues evidentemente ocurre este problema. Y si tú hundes el sector inmobiliario, que es el mayor activo de ahorro de los ciudadanos de los americanos, ciudadanos, sí, sí. entonces vas a crear más restricción de balance, porque aunque pongas tus casas como garantías, estas casas pierden valor y aparte no van a tener compradores, con lo cual son ilíquidas. Pero Entonces, Diego, si no me equivoco, los estados están garantizando, están entrando ya como garantes, ¿no? Se ponen sí, ellos como sí, sí, propio sí. colateral, ¿no? Esto es el siguiente paso que van a hacer para solucionar esto que comentas, ¿no? Que directamente ya no se exijan esos colaterales a la propia ciudadanía, sino que el Estado se ponga de avalista, que este es el problema, y ya lo estamos viendo en Estados Unidos, Europa, y es el siguiente paso, ¿no? Para solucionar lo que comentas de la Bien, falta de colateral que existe en la claro. economía, claramente. Claro, pero mire, fíjate, si tenemos unos bancos centrales que supuestamente tienen que subir tipos por la inflación, se Ujú, emiten menos valores del tesoro. Entonces, ¿dónde están las garantías? Donde hay ujú. garantías suficientes para todos. Estamos en el problema que es una espiral que se va realimentando. No hay garantías, no hay letras del tesoro, prácticamente no se están emitiendo. Entonces estamos viendo una escasez de garantías, estamos viendo cómo la importancia de las garantías, lo que hemos visto en el Banco Central de Suiza, el Banco Nacional de Sí. Suiza, lo que estamos viendo Ujú. es el mismo comportamiento que ocurrió antes de que Bear Stearns quebrase y Lehman Brothers quebrase. El mismo comportamiento que hubo un flash crash en 2010 en las bolsas, pues el mismo comportamiento que durante la pandemia. Estamos viendo que los bancos, y sobre todo en este caso los europeos, porque hay que recordar que la Reserva Federal solo puede actuar con los bancos extranjeros si tienen una sucursal en territorio americano, y si esos bancos no tienen, pues no puede actuar, y si tienen garantías de calidad, porque la Reserva Federal tiene pues una serie de requisitos que en condiciones normales no te va a aceptar cualquier tipo de garantía, a no ser que, bueno, lo que vimos en la pandemia, que aceptaron todo tipo de garantías porque si no se les cae a pedazo todo. Y con el Banco Nacional de Suiza, que yo creo que, bueno, cayó a cero
cayó a cero, qué curioso, vienen las elecciones de Estados Unidos y cae a cero, el PIB sale más alto, etcétera. Y Lo no solo comentaba el ayer. PIB, no solo el Sí, PIB de Estados Unidos, sino pero bueno, eso tiene bastante sí. explicación, el porqué del PIB de Estados Unidos salió tan alto, sino No, el no, PIB de Alemania, el PIB de Alemania también más elevado, cuando se preveía que fuera a salir. Eso nos está indicando, como bien dice Jeff Snyder, que tenemos problemas, y cuando ocurre esto es porque después, cuando pasó en el 2010, que pasó esto de los swaps de liquidez, acto seguido la Reserva Bernanke hizo el segundo QE, porque había problemas. La consecuencia es, si los bancos pueden crear en el sistema eurodólar todos los dólares que ellos mismos se restrinjan, pero pueden crear todos los dólares que quieran, porque van a acudir al Banco Nacional de Suiza a una subasta de liquidez en dólares. Si es que no hay más, es porque estamos cortos de garantías. El sistema está sí, literalmente con muy pocas garantías, sobre todo letras del Tesoro a cuatro semanas, que son las que más utilizan sí, claro, los fondos más del mercado liquidez monetario. y de más calidad. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.